de la Ciudad de México. El gobierno federal aún no confirma el dato y Grupo Carso refirió toda consulta a su familia, pero es información, como le decíamos, de último momento. Este empresario habría fallecido debido a complicaciones derivadas del COVID-19. Le estaremos informando en milenio.com, en Milenio Televisión, por supuesto en los próximos espacios, de lo que vaya ocurriendo respecto a esta historia, el primer mexicano que habría fallecido por COVID-19. Y esta noche el COVID continúa su avance en el mundo y México. Hace unos momentos la Secretaría de Salud informó que ya son 53 los casos confirmados en nuestro país. Ricardo Cortés, director de epidemiología, informó que en las últimas 24 horas se sumaron 12 nuevos casos confirmados en el país, pero destacó que solo el 17% han requerido hospitalización y el resto, es decir, la gran mayoría, han sido casos que no han necesitado mayores cuidados, por lo que ya se recuperan en sus domicilios. En total hay 314 personas que han sido contactos de casos positivos, de los cuales 16 han presentado signos y síntomas compatibles, que están también indicada su aislamiento domiciliario o atención hospitalaria, si así lo requiera, y el resto no han presentado síntomas. Y la dependencia informó además que se continuará con el programa de sana distancia para limitar los contagios. Vea lo que dijeron sobre eventos masivos de más de 5,000 personas. La mejor vacuna contra el coronavirus seríamos nosotros mismos, al aislarnos si estamos enfermos, al lavarnos las manos frecuentemente, al utilizar la etiqueta respiratoria, como ya lo hemos mencionado, al saludar con una sana distancia, haciéndolo con una reverencia, o como también tenemos material en promoción de la salud. Hay muchos saludos, el apache, ¿no? El militar, el tailandés. Hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de mostrar nuestro cariño y nuestro respeto hacia las demás personas. Hemos recomendado también posponer hasta nuevo aviso eventos masivos que congreguen a más de 5,000 personas para mitigar los riesgos que esto conlleva, y también a partir de la siguiente semana. Bien, y ya escuchábamos a los funcionarios explicar que los eventos masivos serán cancelados en atención a esta necesidad de un mayor distanciamiento social. Y por eso, ante estas recomendaciones, uno está entrando en duda. Me refiero a la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Recordemos que es un evento que llega a reunir año con año hasta 2 millones de visitantes. Hace un par de horas, la alcaldía de Iztapalapa informó en su cuenta de Twitter que en los próximos días se reunirá con las partes involucradas en el evento para conjuntamente evaluar la situación y adoptar las medidas necesarias que garanticen la salud de todas las personas. Este vendría a ser el evento más grande que estaría en duda de realizarse en el país, uno con un impacto económico innegable para esta alcaldía. Y por su parte, este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó con sus actividades normales de gira por Guerrero, donde se comprometió a apoyar a los pueblos afroamericanos. Aseguró que las pandemias no le harán nada al país. Acompañado por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, agregó que sería un acto de vileza y traición no estar a la altura de las circunstancias. Esta fue la forma en que lo dijo. Tengo mucha fe de que vamos a sacar a nuestro querido México adelante. No nos van a hacer nada. Los infortunios, las pandemias, nada de eso. Vamos a sacar adelante a nuestro país, porque cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se suspenderán todos los actos culturales y masivos como medida de prevención. Algunos de estos son los eventos organizados por la Secretaría de Cultura Capitalina. Estos estaban programados del 20 de marzo al 20 de abril. Y también las asambleas de barrio en las 16 alcaldías y las audiencias públicas fueron canceladas hasta nuevo aviso en la capital. Durante su conferencia adelantó que se destinarán 100 millones de pesos para atender la emergencia del coronavirus en la Ciudad de México en caso de que se llegue a la fase 2 o 3. Recordemos que eso no sucederá hasta que se transite de casos importados a contagios comunitarios, lo que hasta el momento no se ha presentado en el país.
Y durante esta misma conferencia, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, precisó que las pruebas para detectar coronavirus solo se aplican a las personas que presentan ciertas condiciones juntas que las hacen ser susceptibles de sospecha de contagio. Es decir, no cualquier persona que presenta síntomas de enfermedad respiratoria debe acudir a verificar si se ha contagiado, sino quienes presentan temperatura mayor a 38 grados, dificultad para respirar, dolor en articulaciones y además han viajado en los últimos 14 días o estado en contacto con una persona que tiene COVID-19. Vamos a ver lo que dijo al respecto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La cantidad de pruebas no es que sea infinita, entonces hay que destinarlas a quien lo necesita. Inclusive a las personas que tienen sintomatología, lo que se orienta, como bien lo ha explicado la doctora, el subsecretario López-Gatell, es que se queden en su casa y se vea la evolución. Si la gente empieza a tener mayores problemas, entonces ya se hace la prueba en su casa. Ese es el protocolo en este momento. Pero no se le hace la prueba a todo el mundo. Y en más información de COVID, este domingo el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar, pidió a la Virgen de Guadalupe interceder por los mexicanos ante el avance de la pandemia. Durante la misa se observó a varios feligreses y visitantes llegar al recinto y a la Basílica de Guadalupe con cubrebocas y seguir las indicaciones de dar el saludo de paz con una inclinación, además de recibir la comunión en la mano izquierda en vez de la boca. Vamos a ver cómo se desarrolló. A propósito de lo que vivimos en el mundo hoy, de países que han sido castigados fuertemente por la epidemia y otros que estamos en expectativa sin saber qué es lo que sucederá con nosotros y que queremos cuidarnos, protegernos. Estamos aquí con María de Guadalupe, nuestra Madre. Vamos a dirigirnos a ella, vamos a pedirle que nos cuide y nos acompañe. Eso en México. Y en Roma, unas cuantas semanas de que inicie la Semana Santa, el Vaticano anunció que este evento anual se va a celebrar sin feligreses en la Plaza de San Pedro para evitar la propagación del coronavirus. Los eventos serán retransmitidos vía streaming a través de la página Vatican News. Además, hasta el 12 de abril, las audiencias generales y los rezos del Ángelus continuarán transmitiéndose por esta misma plataforma como medida preventiva para la salud de los fieles y del pontífice. Ahora, vea esto, porque las fotos que usted está viendo en pantalla están recorriendo las redes sociales y son impactantes. Así es como lució hoy la Plaza de San Pedro en el mensaje semanal Urbi et Orbi. Normalmente esta es una plaza inundada de turistas, visitantes y fieles, y ahí lo puede ver usted. Solamente está el Papa como protagonista. Después de eso recorrió varias iglesias en una Roma completamente desierta. Y en medio de esta emergencia sanitaria, la Secretaría de Educación Pública adelantó el periodo vacacional de Semana Santa. Ya no será del 6 al 7 de abril, sino del 20 de marzo al 20 de abril, es decir, un mes de suspensión de clases. Este cambio al calendario escolar busca evitar la proximidad entre los estudiantes y prevenir futuros contagios dentro de la comunidad educativa. Desde el último día de clase será este próximo viernes 20 de marzo y regresaremos el día 20 de abril. Estamos hablando de un receso de 30 días en donde no solo queremos proteger a las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, sino a toda la comunidad. Es importante reiterar lo que han señalado las autoridades de salud respecto a esta suspensión, y es el hecho de que no son vacaciones, sino que se están generando condiciones para que la gente pueda guardarse en sus casas y evitar aglomeraciones. De esto se trataría la campaña Sana Distancia. Bueno, y algunos gobiernos estatales no se aguantaron hasta la fecha establecida por la CEP para iniciar el paro de escuelas y ya anunciaron la suspensión en sus estados, como es el caso de Yucatán, Guanajuato o Jalisco. Esto fue lo que dijo Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Mañana empiezan. Y hemos tomado esta decisión porque conocemos también y hemos tratado de informarnos sobre lo que otros países que han podido evitar una crisis hicieron para llegar a este punto. Países como Hong Kong, como Singapur, como Japón, actuaron a tiempo, tomaron medidas difíciles, pero lo hicieron previendo la circunstancia que se podía enfrentar.
Y esa es la diferencia con países como Italia o España, que no hicieron lo que tenían que hacer y que hoy están padeciendo y pagando las consecuencias de su omisión. Y esta suspensión de clases mandará a sus casas a más de 36 millones de alumnos de distintos niveles educativos. 25 millones están adscritos al nivel básico, 5 millones al nivel medio superior y casi 4 millones al nivel superior. De la cifra total, 18.300.000 son hombres y 18.200.000 son mujeres. Pero esto no solo tiene, por supuesto, efectos sobre el alumnado, también suspenderán labores 2 millones de profesores que trabajan en 265.000 escuelas públicas y privadas. Estamos hablando de que casi la tercera parte de la población dejará de circular, o al menos así se espera y se recomienda a partir del próximo viernes. Y antes de ir a la entrevista, déjeme actualizarle la información sobre el caso de José Curi. Es un empresario, o era un empresario, de acuerdo a la información que está disponible en Market Screener. Él tenía 71 años de edad y estuvo al frente de 7 empresas diferentes. Actualmente era el director de Janel SADCB. También fue administrador general de Krista Films SADCB, Chief Executive Officer, CEO de Dorel Products, CEO de United Graphic Arts, CEO de Productos Dorel, administrador general de Galas de México SADCB y administrador general de Artes Gráficas Unidas SADCB. Información, como le decíamos al principio de este programa, José Curi viajó a Vail, Colorado, una zona que precisamente el día de hoy ya fue también declarada cerrada por el gobierno de Estados Unidos, por las autoridades locales, precisamente por la expansión del virus de COVID-19. Al regresar a México habría manifestado estos síntomas de infección y falleció el día de hoy, de acuerdo a la información que se tiene disponible en este momento, en el hospital ABC. Es parte de la información que tenemos. Se está tratando de confirmar si padecía o no de una enfermedad secundaria, pero lo que sí le podemos dar como un dato que en este momento ya está ahí, ya es una información que se está dando en los últimos minutos, es que José Curi sería el primer empresario o la primera persona en haber fallecido en México debido al COVID. Le seguiremos dando más datos conforme se vayan desarrollando los próximos minutos. Ahora bien, me voy a esta entrevista, porque esta semana tuvimos una noticia que generó un alto impacto. Un matemático de la UNAM predijo y mostró sus cálculos que se espera que en los próximos días, entre el 20 y el 30 de marzo, para ser más detallados, se dé una intensificación importante del brote de COVID-19 en México. Bien, esta noche nos acompaña ese hombre, el doctor Gustavo Cruz, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Han pasado varios días desde que nos dio este cálculo inicial y han cambiado quizás un poco las variables, y se lo pregunto directamente, ¿se mantiene su cálculo respecto a lo que podría pasar entre el 20 y el 30? Sí, pero desde luego ahora es mucho más claro. Nosotros dimos este cálculo desde hace del orden de 3 semanas. Se lo dimos a algunas gentes de la UNAM, de la Secretaría de Salud, y lo dimos cuando la epidemia apenas empezó a salir de Wuhan hacia algunos otros países de Asia. Fue en esa época cuando hicimos el cálculo de la llegada del brote infeccioso. Sí. ¿Sí? Ahora, las características de la epidemia no han cambiado, básicamente. Lo que pasa es que en cada lugar puede pegar en formas diferentes. Dada diferencias entre los pueblos, entre las sociedades, puede ser ligeramente diferente, pero los parámetros epidemiológicos, hasta donde hemos calculado, no han variado gran cosa. Doctor, una pregunta. Este modelo tuvo su primera aplicación en el 2009 cuando el virus H1N1. Sí. ¿Qué lecciones se pueden tener ya de esa experiencia que se tuvo en su momento respecto a la relación que hay del pronóstico con las medidas en diferentes momentos del proceso? Digamos, ¿qué sirve, qué no sirve? Sí, es muy importante lo que está diciendo, porque aquí ya hemos tenido la experiencia de una cuarentena. Entonces la gente no debe de espantarse, por ejemplo, no debe de hacer compras de pánico. Si todos recuerdan, en el 2009 se quedaron los supermercados abiertos, con la recomendación de que solo se fuera si es que se necesitaba algo muy importante, tratar de no ir, pero se mantuvieron abiertos. Entonces no hay ninguna razón para hacer compras de pánico. Y si se hacen, entonces estas son las que pueden causar un problema, ¿no? Los cierres, por ejemplo, de aeropuertos, ¿este tipo de medidas sirven de algo? Fíjese, eso es muy interesante, porque de acuerdo a lo que calculamos, el cerrar algunas cuantas líneas aéreas, algunas rutas, cancelarlas como lo hizo Estados Unidos, lo que nosotros mostramos es que sirve de muy, muy poco.
¿sí? Y de hecho, ya para cuando lo hizo Estados Unidos, que fue hace unos días, no sirve de nada, porque ahí adentro tenían ya una reproducción de la epidemia. Entonces, desde mi punto de vista, es una medida completamente inútil. Estéril. Precisamente hoy veía unos cálculos que se presentaban en el Washington Post muy interesantes respecto a la forma. Me imagino que usted vio ese ejercicio interesantísimo respecto a cómo son distintos escenarios, uno de poca interacción social, otro de interacción social normal. Y parecía que el escenario que es realmente el que funciona para evitar que se esparza una enfermedad como esta es frenar la interacción social por completo. Sí, claro. Los chinos fueron muy efectivos en frenar el brote. ¿Sí? Y la misma Organización Mundial de la Salud decía que no va a haber ningún país que pueda hacer tanto como lo hicieron ellos, dadas sus características como pueblo, como gobierno, como todo. Ellos fueron muy efectivos. Desde luego lo mejor es pues frenar toda interacción social, pero eso es imposible. ¿Sí? Y aún en China la gente estaba guardada en sus departamentos, en sus casas, pero de repente salían un poco. Y bueno, les decían que no podían salir, pero la gente salía y demás un poco a darse una vuelta y volvía a entrar. Aquí eso no se va a poder hacer. Nuestra cuarentena que hubo en el 2009 fue mucho menos rigurosa, pero aún así sirvió bastante. De hecho, estamos calculando qué tanto sirve una cuarentena de esas características comparada con la de Wuhan. Y desde luego la de Wuhan es más efectiva, pero una cuarentena de esa naturaleza sirve bastante. Las medidas que se han empezado a tomar de cancelar clases, de evitar eventos masivos, esas son las muy importantes. Esas son muy importantes para el desarrollo del brote local. A lo que me refiero de lo de las líneas aéreas era para evitar la llegada del brote, la importación, exactamente. Esa era casi inevitable, porque cortar las rutas aéreas, por ejemplo, que vienen de China, ahora que vienen de Europa, la epidemia se ha esparcido a tal grado que va a llegar por cualquier lado. Desde luego, si pudieras cortarlas todas y amurallarse, entonces ya eso puede ser efectivo, pero de nuevo eso es imposible de hacer, ¿no? Eso es imposible de hacer. Ahora, ¿cuál es el momento para establecer esa falta de interacción social? Creo que ahorita estamos todavía en fase 1, de acuerdo a la información con la que contamos. Sí. Creo que lo mejor es intentar poner las que sean fáciles de poner lo más pronto posible. Hay que entender que el gobierno tiene que preocuparse tanto por la epidemia como por la economía de la ciudad, del país. Entonces, estas son dos cosas que entran en conflicto. Y entonces hay que calcular, pues hay que tener cierto cuidado para saber cuándo establecer las medidas más que pueden dañar la economía del lugar. Y para esas, lo que nosotros hemos calculado es que, desde luego, si se pudieran poner desde mucho tiempo antes sería bueno, pero el asunto es que no se pueden dejar puestas mucho tiempo. Claro. Tomando eso en cuenta, entonces, en el momento en que se empiecen a dar las señales de que hay un brote infeccioso, por ejemplo, en esta ciudad o en cualquier otra ciudad, entonces sería recomendable pues poner medidas más severas, de acuerdo a lo severo que se pueda poner en nuestras ciudades. Doctor, se nos acaba el tiempo, le preguntaría nada más que nos explicara cómo funciona un proceso de infección. ¿Es una aceleración matemática, aritmética, geométrica? Geométrica. 2 a 4, 4 a 8, 8 a 16. Sí, es de ese estilo. Y en este caso incluso es un poco mayor de 2 el factor, es 2.5. El número de reproductivo básico es 2.5 de esta enfermedad. En el caso de la influenza del 2009 era 1.72. Pero hay que decir que esta es el número lo que dice es que esta es más contagiosa. Sí. Pero mucha gente se contagiará y no lo notará, porque mucha gente es asintomática. La probabilidad de que alguien se enferme, dada una persona específica que se enferme, es baja. ¿Sí? Lo que puede crear un problema muy grande es que, aunque es muy baja, en una ciudad de 20 millones de habitantes, pues puede ser un número muy considerable. Y esto entonces puede ocasionar problemas en el sector salud. Una duda que me queda ahí es, sabemos cómo empieza esto, pero no sabemos cómo termina. Empieza a subir exponencialmente, pero llega un momento en que empieza a haber cierta saturación. Entonces, la subida es exponencial, después empieza a frenarse, alcanza un máximo y empieza a bajar en forma natural. Lo que uno entiende, ¿de qué empieza a bajar? El número de infectados. El número de infectados en Wuhan ya se ha visto. Cuando iba subiendo exponencialmente, hubo momentos en que había más de 1000 pacientes al día, extras.
y después pasa de ese máximo, empieza a bajar y entonces que se empieza a notar que el número de pacientes nuevos empieza a reducirse. Sí, y hace unos días en Wuhan ya solo se tenía del orden de 2, 3, una cosa así, hasta que creo que ya quitaron las medidas. ¿Pero porque se contiene la interacción o porque en razón de que se autocontiene, sí. Okay. Para que haya un contagio se necesita que un infectado entre en contacto con un susceptible de ser infectado. Entonces, cuando hay tanto infectado que se agota el número de susceptibles, entonces el brote llega a su máximo y por su propia dinámica empieza a decaer. Muy bien. Doctor, un gusto haberlo tenido con nosotros esta noche. Gracias por explicarnos. Muchas gracias, doctor Gustavo Cruz. Y con esto vamos a una pausa. Pero quédese con esto porque en medio de la creciente pandemia, miles de ciudadanos de distintas ciudades en Europa se las han arreglado, algunos de maneras muy creativas para sobrellevar el confinamiento en sus hogares por el riesgo de contagio. Aquí algunos de los momentos más icónicos de esta cuarentena. Ya volvemos. Al frente de Milenio.